Comencé a hablar hace un par de domingos, tal vez este es el tercero, creo, sobre un tema que titulé La gran tormenta espiritual sobre las naciones, porque sabemos que hay una gran tormenta moviéndose. El nivel de inestabilidad que hay en el mundo y las cosas pasando es innegable, no podemos negar. Y venimos ya desarrollando el tema, esto creo que es la segunda o la tercera parte, sí. Y quiero hacer un pequeño resumen, igual los videos van a estar en nuestra página de la página web, también a YouTube subimos ya la pura enseñanza, no subimos la semana pasada por inconvenientes de otro tipo, pero la vamos a tener allí. Pero quiero hacer un breve resumen para quienes llegan por primera vez y entiendan de qué hemos hablado. Hemos tocado, básicamente, tocamos un primer tema que es el propósito de Dios en la tierra. Y hablamos del propósito original. Para ello citamos un pasaje que es Génesis, un pasaje que es Génesis 1, no lo tengo aquí, 27 y 28, pero se los voy a leer, si Carlos lo tiene por ahí, si no, se los voy a leer yo aquí. Ese pasaje dice, Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso está en Génesis 1, 27 y 28. ¿Qué encontramos en ese pasaje? Lo primero que encontramos en ese pasaje es Dios bendice al hombre, ¿verdad? Lo primero, Dios antes de demandar nada o de pedir nada, primero da la capacidad. Dios bendice al hombre. Pero también encontramos que Dios quiere que el hombre haga algo en la tierra, ¿verdad? Cuando miramos las expresiones que hay allí, usa tres expresiones. Una primera es fructificar y multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Todas son expresiones de gobierno. Todas son expresiones de una función que Dios quiere que el hombre cumpla en su nombre, como su virrey o vicegobernador. Dios entregó al hombre que estaba en su presencia la tierra que había creado para que el hombre en su nombre estableciera gobierno de Dios en ella, ¿verdad? Conocemos cómo sigue la historia, el hombre se rebela, contra Dios lo traiciona y en este caso hablamos acerca de las dos rebeliones. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una rebelión en la tierra que la que acabo de mencionar, la del hombre, pero en realidad esa es la segunda rebelión. Porque mucho antes hubo una rebelión en el cielo antes de la creación del hombre, que fue la rebelión de Luzbel, con todos los ángeles que se llevó, y luego de esa primera rebelión viene esta segunda, que tiene mucho que ver con la otra. En todo caso, eso es el primer aspecto. Dios, el propósito original de Dios, bendice a un hombre, lo comisiona para gobernar en su nombre sobre la tierra. El hombre, en realidad es un pecado de traición, traiciona a Dios, a causa de, hay una rebelión en la tierra, pero el origen de esa rebelión en la tierra fue una rebelión en el cielo con este Luzbel que se aparece como una serpiente y dice, bueno, un poquito decíamos, es como, él ocupaba un lugar muy central en este asunto, él era el querubín protector, el que estaba frente a la presencia de Dios, digamos que era el director de adoración en el cielo, él ocupaba un lugar preeminente delante de Dios, y cuando vio que el hombre ahora ocupaba ese lugar, dijo, no, yo no puedo vivir esto, y lo hace caer, y empieza todo un plan de él para hacer eso, que no lo voy a mencionar ahorita, pero encontramos entonces que luego, a pesar de esto, Dios no se queda así y restaura la comunión con el hombre y la autoridad que le había dado, porque la había perdido. Y encontramos un par de pasajes que es el Salmo 2, 7 y 8. Es una palabra del Padre para su Hijo que dice lo siguiente: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y está hablando el Padre, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre le devuelve la autoridad al Hijo por su obra en la cruz, esa autoridad que Satanás le había entregado, que Adán le había entregado a Satanás, que lo ilustra muy bien la tentación en el desierto. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dice, cuando Satanás le dice a Jesús, te voy a dar todas estas naciones, sí, postrado me adoras porque a mí me fueron dadas. ¿Quién se las dio? Adán se las dio. Pero Dios traza un plan inmediatamente y le devuelve la autoridad al Hijo, porque el Hijo venció a Satanás en su propio terreno,
muriendo en la cruz, etcétera. El diablo pensó que lo había acabado, pero el que se iba a acabar fuera era él. Y entonces encontramos este pasaje donde Dios le devuelve la autoridad a su hijo. Y entonces su hijo a la vez hace lo siguiente. Viene Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó a sus discípulos, ¿no? Y les habló diciendo, toda potestad, es decir, todo dominio, todo poder, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a causa de esto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, entonces Dios Padre le entrega la autoridad a su Hijo y luego al darle la gran comisión, su Hijo se las entrega a sus discípulos, es decir, le devuelve al hombre, a su iglesia, esa autoridad, que es donde, es muy claro lo que dice, en los cielos y en la tierra. ¿Para qué devuelve esa autoridad? Dice que para discipular a las naciones, que empieza obviamente discipulando personas, para discipular a las naciones, estableciendo así el reino de Dios sobre la tierra, empezando a establecerlo, gobernar sobre la tierra, como fue el propósito original que tuvo con Adán. O sea, todo vuelve a lo mismo. Dios restaura todo y hay un propósito, el mismo propósito. Y nuestra tierra prometida son las naciones del mundo, las cuales todavía le pertenecen, como declaramos hoy, legítimamente al Señor. Él sigue siendo el rey. No ha dejado de ser rey, él sigue siendo el rey. Ahora, hablamos un poco de la estrategia de Satanás, que fue una estrategia, bueno, sencillamente, ustedes saben, ¿no? Pasa esto, oye el plan de la serpiente que el Señor le dice después de la caída, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, etcétera, etcétera. Él sabe, va a venir uno nacido de mujer, tengo que acabarlo, trata de muchas maneras de destruir la simiente, con Caín, Abel, con todo el mundo, después con la persecución de los niños en Faraón, toda esa mortandad de niños que hubo buscando a este. Luego, oye la promesa del Salmo que el padre le hizo al hijo y dije, uy, le devolvió la autoridad a y ahora se la voy a devolver, se la va a devolver a sus discípulos. Tengo que hacer algo. Entonces dijo, voy a trabajar en sus mentes para que ellos piensen que solamente el asunto es en el cielo y no piensen en la tierra. Y es lo que ha hecho. Porque la iglesia descuidó la tierra y por eso estamos viendo lo que vemos. La gran tormenta espiritual es justamente una batalla que va a ser una batalla defensiva por quién va a gobernar sobre la nación realmente. Por eso está esto como está. La convención es que hay una lucha entre esos dos, bueno, dos reinos, no, en realidad es un reino y una potestad, porque el único rey se llama el Señor. Pero esa es la lucha por las naciones de la tierra. Eso es lo que vemos, lo que hay detrás de todo esto. La buena noticia es que Dios está levantando una nueva generación, y esa es una generación con visión de reino que conquista y posee en la tierra. Hechos 17, 6 y 7 es un pasaje interesante en cuanto a esto, ¿no? Yo me he saltado muchas cosas que vimos, pero este pasaje es particularmente, dice así, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces, la primera acusación que encontramos aquí, que fue contra dos hombres nada más, dos hombres, que según eso están trastornando el mundo, es contra Pablo y Silas. Estos que trastornan al mundo. ¿Qué es lo que hacían estos? Están cumpliendo con lo que Dios les había mandado, están tocando y sacudiendo todo. Y la segunda acusación, están predicando que César no es rey y que hay otro rey que se llama Jesús. Obviamente, Jesús siempre respetó la autoridad establecida por el hombre, porque una vez dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, está diciendo, por encima de César y de cualquier César y cualquier presidente de cualquier nación del mundo, por poderosa que sea, estoy yo. Y seguirá estando él. Así que más vale que algunos no se sientan muy tranquilos, porque igual Dios tiene la última palabra. Uno puede ver cosas que suceden, pero la última palabra la tiene él siempre. Y la va a tener. Entonces, ellos no, pero lo interesante de esta gente, de gente como Pablo y Silas, era que ellas no predicaban solamente de arrepentimiento, salvación o cosas muy usuales. Sabían que la salvación y el arrepentimiento, sí, era importante, pero era apenas el punto de partida para algo mayor, para discipular naciones. Implica
participar en el cambio de cultura, participar en el cambio de las cosas que están mal, hacer algo con respecto a lo que está mal en la tierra. No dejar que las cosas pasen, ¿no? Sino, lamentablemente la iglesia le entregó ese terreno a todo el mundo y el diablo hizo muy buen su trabajo porque le metió en la cabeza que no, en las cosas de la tierra no se metan. Váyanse todos para el cielo, reúnan gente, ir a la iglesia, llenen de gente y váyanse al cielo, mientras tanto esto, tranquilo. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Eso no fue el mandato de Dios. Nosotros tenemos responsabilidad con lo que pasa aquí. Y eso es que empecemos a entender eso. Ahora, en este caso, eso lo expliqué mucho más ampliamente antes, pero hay un punto aquí que es que Dios nos llama a tomar ciudades y naciones literalmente. Puse ciudades porque empieza por ahí. ¿Qué es esto? Bueno, hablamos del ejemplo de Jericó. Y decíamos que durante mucho tiempo, cuando se hablaba de Jericó, se hablaba, y las murallas de Jericó espiritualmente hablando quieren decir esto, y la ciudad que cayó espiritualmente hablando quiere decir esto. Todos lo ponían en el plano espiritual, pero en realidad literalmente unos muros cayeron y una ciudad fue tomada, en términos reales. O sea que este asunto de tomar ciudades no es un asunto nuevo, eso desde el Antiguo Testamento pasaba. Y el Antiguo Testamento, comparado a lo que nosotros tenemos, no es nada, porque el Antiguo Testamento son sombras o tipos de realidades que se llenarían con Jesús, que se cumplirían. Así que si ellos hicieron eso, nosotros más. Dios nos llama literalmente a tomar ciudades. En todo caso, me gustaría ahora tocar un pasaje que vimos acerca de la iglesia, que es muy interesante, que fue lo que cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Estaban sus discípulos ahí y empezaron a dar respuesta, pero Pedro respondió algo diferente. Está aquí en este pasaje, Mateo 16, 17 y 18. Perdón, sí, Mateo 16, 17 y 18 dice, entonces le respondió Jesús, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que fue lo que respondió Pedro, el único que respondió así, porque ellos decían cosas como, tú eres profeta, Juan el Bautista, tú eres no sé quién, Elías. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, encontramos dos afirmaciones muy importantes aquí. La primera, Él edificará su iglesia. ¿Quién la edifica? Él la edifica. ¿Sobre qué hablamos ampliamente? No sobre cualquier cosa. Leíamos unos pasajes donde veíamos que Él edificará sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Piedras fundamentales junto al lado de la piedra angular que es Cristo. Y por otro lado, no solo que está edificada, sino que además es una iglesia que está a la ofensiva. No dice una iglesia que se está escondiendo y corriendo y asustados y guardándose, no, una iglesia tan de avanzada que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una iglesia que empuja las puertas del Hades, empuja todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas hacia atrás, va avanzando. No es una iglesia intimidada ni asustada, porque la Biblia dice que la tierra será llena de la gloria y la presencia del Señor como las aguas cubren la mar. Y la Biblia dice que los cielos están esperando el tiempo de la restauración de todas las cosas para que Jesús vuelva por segunda vez. O sea, algo va a ocurrir antes aquí en la tierra a través de la iglesia para que la plenitud del Rey venga cuando Jesús venga por segunda vez. Pero no se limita solamente a cuando Él venga por segunda vez, como hemos dicho. El reino empezó acá, hace mucho rato. Su manifestación como la levadura que va leudando toda la masa, pero empezó hace mucho tiempo. Cuando Él dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que es una iglesia que va haciendo cambio, estableciendo el gobierno, y la plenitud de ese gobierno vendrá con la segunda venida de Cristo. Muy bien, lo interesante es esto, es una iglesia en ofensiva. Dijimos algo ya también el domingo pasado, el último domingo que compartí esto, que es, ya esto, bueno, si ya las vimos, las ciudades tienen puertas, hablamos de esto. Las ciudades, en las ciudades antiguas, tenían puertas. Y decíamos que las puertas, mencionamos tres aspectos básicos de las puertas. Número uno, son caminos de acceso. Por una puerta se entra, y por una puerta entra cualquier cosa, o buenas o no tan buenas. Pero eso es una puerta, caminos de acceso. ¿Qué más es una puerta? Lugares de juicio. En Jerusalén, en las puertas de Jerusalén había lugares donde se juzgaban las cosas. Se juzgaban cosas y se juzgaban pleitos y se juzgaban en el sentido de
que se permitía entrar o salir de la ciudad. Había ancianos en las puertas de las ciudades guardando las ciudades. Y un tercer aspecto son lugares de autoridad. Tiene que ver con lo mismo. La autoridad se ejercía en las puertas de la ciudad. Muy bien. Continuando el tema, digamos algo más acerca de las puertas. Ahora sí voy a adelantarme. Lo demás está todo en estos videos anteriores. Los voy a tener listos ahí para que los puedan ver, para que se pongan al día un poquito. Hay un hombre, un apóstol llamado Alan Vincent, que tuve la oportunidad de conocer hace muchos años en Colombia, y él dice algo más acerca de las puertas. Clasifica estas puertas en 3 categorías. Dice lo siguiente. Categoría 1. Son puertas que controlan el pensamiento de las personas. Estas son los medios de comunicación, el sistema educativo, los diversos sistemas religiosos ocultos que incursionan de manera muy significativa en nuestras ciudades, el sistema político y las instituciones gubernamentales, el sistema legal e instituciones de derecho, las instituciones y sistemas financieros y las tradiciones culturales de la ciudad y la nación. O sea, todas esas cosas, aunque no debieran, están incidiendo sobre todo el mundo. O sea, cada una de esas, digamos, para decirlo de una manera, cada una de las esferas tiene una incidencia y unas cosas en las que debe meterse y otras no, establecidas por Dios. ¿Sí? El gobierno tiene una esfera que es su parte, la familia tiene una esfera que es su parte y su dominio es ahí. El mundo de los negocios tiene otro tipo de esferas, cosas que puede hacer y no debe hacer desde el punto de vista de Dios, y lo mismo en el ámbito de los negocios. O sea, hay esferas de influencia. Pero ahorita todo está mezclado de una manera terrible y estamos viendo las consecuencias. En todo caso, la primera clase de puertas que controlan el pensamiento de las personas, y créeme lo siguiente, todo empieza por aquí. Y lo que hemos visto y el caos que estamos viendo es resultado de un trabajo muy milimétrico y estratégico en las mentes de las personas. Por eso vemos cómo el pensamiento ha cambiado en tantas cosas y no ha cambiado precisamente para bien. Es un trabajo lento, pero seguro. En segundo lugar, hay puertas, ya este es otro nivel, puertas en las cuales demonios son venerados y adorados. ¿Qué quiero decir con esto? Estos son sitios geográficos que también hay de poderosa e intensa actividad demoníaca, como templos, grutas, monumentos históricos, incluso y sitios de culto donde los llamados objetos sagrados, santos, ídolos y falsos dioses fueron o todavía siguen siendo adorados. Hay sitios de adoración pagana en las ciudades, en las regiones, físicos. Y la tercera categoría, puertas en personas poseídas o influenciadas por principados demoníacos de alto rango. Hay personas en posiciones de autoridad en distintas esferas que tienen una influencia notable con cierto tipo de entidades espirituales de un nivel mayorcito. Yo no voy a hablar mucho de eso. Lo que quiero decir es que estos casos involucran a personas que se han entregado deliberada y voluntariamente a sí mismos para servir a Satanás directamente. ¿Por qué? Por el poder, la prominencia y los beneficios materiales que obtienen de él. Claro, Satanás da, pero cobra y cobra bien caro. Pero esto existe. Entonces, ante esto, ¿qué más debo decir? Bueno, un punto importante, la iglesia local es la estructura básica que permite tomar ciudades. Cuando hablo de tomar no es algo como militar, algo así, no es tomar en el sentido, tomar no solo espiritualmente, sino también tomar con nuestros valores y nuestros principios, empezar a penetrar con nuestra forma de pensar para proponer otra cosa distinta, porque ya les propusieron todo y ya medio mundo se ha comido lo que han propuesto los medios. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Solamente dando cultos? ¿O tenemos cosas que decir acerca de gobierno? Tenemos cosas que decir acerca de cómo se maneja la familia. Tenemos cosas que decir acerca de la educación de los hijos, cómo debe ser, quién la debe manejar, qué debe contener. Tenemos cosas que decir, yo creo que sí. Dios creó todo. De manera que la Biblia habla acerca de la iglesia y de las iglesias, de nada más. La Biblia no habla ni de denominaciones, ni credos religiosos, ni instituciones. Cuando la Biblia habla de las iglesias, está hablando de la única expresión en el tiempo y en el espacio de la iglesia local. Ustedes miren la Biblia y ¿qué dice? La iglesia en Éfeso, la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Antioquía. No menciona la iglesia tal por cual, sino la iglesia de la ciudad. Siempre hay un vínculo real íntimo entre la iglesia y la ciudad. O sea, en realidad, en la ciudad de Miami no es una iglesia.
Hay una sola iglesia. Muchas congregaciones sí, pero una sola iglesia, desde el punto de vista de Dios. Y el punto es que la iglesia es la responsable de la ciudad. O sea, lo que pasa en una ciudad tiene mucho que ver con el estado de la iglesia. Dicho de otras palabras, las ciudades, las naciones reflejan lo que la iglesia ha hecho o no ha hecho, porque es nuestra responsabilidad. ¿Se dan cuenta el asunto? Entonces, y no lo hago para que nos acusemos, nos demos golpes de pecho, lo hago para que nos despertemos y hagamos, no estoy diciendo que vamos a cambiar, que usted va a cambiar la ciudad o yo no, pero podemos hacer cositas, empezando por ser sal y luz donde estamos, ¿sí? Mostrando el Dios que tenemos y montando a la gente que hay cosas distintas de hacer las cosas, que producen mejores resultados que lo que estamos viendo, eso es todo. Pero ese no es el tema ahorita. Estoy hablando en términos generales. Entonces, la iglesia local, o sea, no hay, si lo hemos de otra forma dicho que la iglesia tiene la autoridad para afectar a una ciudad, pero cuando estoy hablando de eso, no estoy diciendo que una sola congregación o una sola, digamos, una iglesia de Asamblea de Dios o la comunidad cristiana de fe que somos nosotros, o qué te digo yo, el lugar, ¿cómo se llama otra aquí? La de este chico, Full Life, o bueno, la iglesia del Pastor Delgado, tanta iglesia grande que ni una de ellas sola, por grande que sea, tiene autoridad para afectar la ciudad. La tiene la iglesia en la ciudad. ¿Qué significa eso? Que solamente juntos, pero no juntos por artificialmente, sino juntos de corazón, espiritualmente, podemos realmente hacer cosas que afecten la ciudad positivamente. A eso me refiero. La iglesia local, entonces la iglesia local no es una comunidad o congregación, sino la iglesia en la ciudad. Entonces, eso es muy importante. La iglesia es la estructura básica para tomar ciudades. Un aspecto más. Esto es bueno. Dios está poniendo en orden la iglesia local. ¿Qué es esto? En todas las ciudades del mundo que conozco, las ciudades del mundo, perdón, hasta donde conozco y las que no conozco, hay asociaciones de pastores. Y eso está bien, es una buena figura, es una buena manera de conocerse y asociarse. Sin embargo, hay una cosa distinta a esto y digamos de un carácter diferente que es Dios está levantando ancianos en cada ciudad que van a guiar en autoridad al pueblo de Dios a tomar las ciudades en el sentido de que les hablo son ancianos que a la manera antigua se sientan en las puertas de la ciudad, que cumplan con su propósito de ejercer gobierno en el nombre del Señor, por medio de los cuales Dios va a ordenar su ejército. Entonces, hay gente dentro de las asociaciones o dentro de las ciudades que tiene un cierto nivel de autoridad que Dios ha puesto, que juntándose en relaciones de pacto, no tiene que ver tanto como relaciones de afiliación nominal, sino relaciones. Dios despierta a hombres en ciudades que dicen, vamos a unirnos, vamos a orar juntos, vamos a preguntarle a Dios qué quiere Dios para esta ciudad. Pero va mucho más allá. Con eso no quiero decir yo que todos los pastores de una asociación de una ciudad van a ser parte de esto. Porque no es así. Mucha gente, todo el mundo no tiene el mismo entendimiento. Ni todo el mundo tiene el mismo... Y cuando hablo de nivel no hablo de que es mayor que otro, sino que Dios designa con quién quiere trabajar en ese tipo de nivel. En todo caso, no se trata de una asociación o una agremiación pastoral, ni un comité de trabajo, ni una junta ejecutiva de iglesia, sino hombres señalados por Dios que van a estar unidos entre sí por pacto, por encima de cualquier otra vinculación denominacional, política o organizacional o de cualquier otra índole. En otras palabras, se los digo, así como para medio explicarlo, son ancianos de Dios unidos por Él mismo para ser autoridad espiritual sobre la iglesia en la ciudad. El hecho de que Dios los señale o los junte para orar, ellos van a mandar, no solamente es un gobierno espiritual, se van a juntar y van a poder buscar estrategias de Dios para la ciudad y seguramente la van a compartir con algunos pastores y algunos se van a sumar, otros no, pero igual Dios va a hacer eso. Es la historia de los avivamientos en el mundo, en el mundo nunca ha sido por toda una iglesia en una ciudad. Son 3, 4 hombres que ellos juntan soberanamente, hacen algo y pum, de pronto explotó algo. Y algunos se quedaron diciendo, ¿qué pasó? O mirando, no se dan cuenta, pero Dios trabaja así, Dios trabaja con un remanente de personas. Y repito, eso no es que lo haga exclusivos ni mayores, en Dios no hay nadie mayor que nadie.
Dios cuando le da un rango a alguien es para operar, pero no es para exaltarlo, porque Él sigue siendo Dios, Él es el único que merece ser exaltado. Entonces, hablando de todo esto, ¿qué herramientas? Vamos a empezar a ver cositas. Yo sé que esto es un tema que no puedo desarrollarlo ahora, solo quiero dejar esto. La iglesia es básica en cambiar lo que pasa en las ciudades. No solamente en orar. Orar es importante, es la base, pero debemos orar y hacer cosas. Porque mucha gente pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo? En términos de ayudar, en términos de dar de comer al hambriento, o de ayudar en todos los temas. La iglesia tiene que involucrarse con la comunidad, ¿verdad? Tiene que involucrarse con la comunidad. En todo caso, orar sí, ejercer autoridad sí, pero también hacer cosas para mostrar y ministrar el amor de Cristo a la ciudad, a la gente que no conoce a Dios. Independientemente de que se conviertan o no se conviertan, Jesús no hacía así, Jesús amaba a la gente. Jesús veía a alguien en un problema, oro por ti. O sea, ya si llegaban o no, recuerda los 10 leprosos, solo uno volvió a dar gracias. Eso no es asunto tuyo mío, pero tú y yo somos canales de bendición hacia la ciudad. Y no debemos bendecir solamente creyentes. Nuestra función es bendecir a todo el mundo. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Entonces tú y yo, canales de amor. Lo que pasa es cuestión de él. ¿Quién añade a la iglesia? El Señor añade a la iglesia. Nosotros, nuestra función es manifestar el amor de Cristo a quien lo necesite, sin excepciones. Y Él hace la obra. ¿Se convierten, no se convierten? Eso es un asunto de Dios. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, amarlos. ¿Verdad? Así es Jesús. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para traer transformación? Bueno, voy a hablar de una que es, a ver si ni nos damos cuenta, se llama adoración. Es la primera herramienta. La primera herramienta que uno tiene para empezar para transformar esa adoración. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Necesitamos un Dios que se manifieste. Entonces, para que ese Dios se manifieste, tú y yo tenemos que tratar con ese Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La iglesia de Cristo, la iglesia de cada nación es responsable delante de Dios por su nación. Y hay un principio bíblico que es aplicable en diferentes aspectos. Cuando Dios da autoridad, escucha esto, es muy importante, Dios la da siempre para cumplir con un fin. La autoridad es un medio para cumplir con una responsabilidad. O sea, si Dios te dio autoridad y te dio más, bueno, preocúpate más porque más te va a demandar. Entonces, si dice que nosotros somos cabeza, mis amados, en la familia, significa que sí, tenemos la responsabilidad principal por nuestra familia, los hombres. Eso significa que somos cabeza. La responsabilidad principal de la familia la tenemos tú y yo, los quienes somos. Entonces implica, sí, una gracia, sí, un favor, pero para cumplir con una responsabilidad, que es guardar mi familia, proteger mi familia, cuidar mi familia, llevarla por los caminos de Dios. Entonces, es un principio bíblico que se puede aplicar en varios aspectos. Cuando Dios da autoridad, lo da para cumplir con una responsabilidad que le corresponde a esa autoridad. Entonces, cuando Dios nos dio la comisión de ir a las naciones para discipular y para discipular a las naciones al final, porque cuando discipulamos personas, las personas cambian, la cultura cambia y la nación cambia. Eso es una consecuencia, una cosa de otra, ¿verdad? Familias levantadas en principios cristianos van a producir personas levantadas en principios cristianos que se mueven en eso y esas personas van a ser sal y luz donde estén. Todo empieza con personas. Cuando Jesús dio la comisión de ir a las naciones, Él lo dijo claramente, yo tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él estaba declarando justamente cuál es el nivel de autoridad que tiene la iglesia, la que Dios le ha dado en Cristo, y cuál es el nivel de responsabilidad que le corresponde. Entonces, la iglesia tiene por medio de Cristo toda autoridad para cumplir con su responsabilidad y su llamado, el cual es alcanzar las naciones. Ahora, cuando le hablan de adoración a uno, sé que nos pasa un poco a todos, la mayoría de las personas piensan cuando hablan de adoración, no, esto es como lo que hacemos el domingo por la mañana. Aquí hicimos un tiempo de adoración, ¿cierto? Cantamos un par de canciones, adoramos a Dios, no nos quedamos en las canciones, adoramos libremente, expresamos nuestro amor a Dios y es lindo, la presencia de Dios se mueve, ¿sí? Pero cuando uno dice, ¿cómo así que adoración relacionada con tomar ciudades o cambiar atmósferas de una ciudad? ¿Cómo?
Bueno, de la misma manera que cambia la atmósfera aquí, cuando tú y yo adoramos, porque ciertamente cuando adoramos el Espíritu de verdad, la atmósfera cambia y uno lo percibe. Es igual, la oración tiene capacidad para transformar entornos, ámbitos. Entonces, es lo más curioso y parece que sí funciona porque ¿por qué Satanás entonces le ofreció a Jesús reinos y naciones a cambio de qué? De adoración. O sea, si la adoración no tiene nada que ver con transformar nada, ¿por qué Satanás le ofrece a Jesús? Le dice, si me adoras, yo te entrego naciones. Entonces sí hay una relación, ¿se dan cuenta? Sí hay una relación. Entonces la primera gran herramienta que Dios nos ha dado es la adoración. Porque la adoración de un pueblo, escúchame esto, eso es muy importante. La adoración de un pueblo, lo que adora un pueblo o a lo que adora un pueblo, tiene mucho que ver con la cotidianidad de la ciudad. Lo voy a decir de otra manera. Entonces, la adoración de un pueblo o el tipo de adoración afecta directamente y de manera real y práctica la vida, las costumbres, el carácter, la condición moral, el ambiente y hasta la tierra de ese pueblo. Hubo un ejemplo muy interesante de transformación hace muchos años que fue una ciudad en Guatemala que se llamaba Almolonga. Yo tuve la oportunidad de ver un video de Transformaciones 1 de un hombre llamado George Otis que mencionaba 4 ciudades, fue el primero en el mundo que fueron transformadas por la operación de la iglesia. Cali, Colombia, Kiambú, Kenia, Hemet, California y una que se llama Almolonga, Guatemala. Un pueblito en Guatemala. Bueno, el punto terminó de que por un mover de Dios allí, todas las cárceles se cerraron, no hubo más delincuencia, las cárceles se convirtieron en iglesias y lo más tremendo, empezaron a producir unas verduras en la tierra de un tamaño, todavía hay evidencia, unas cosas así. ¿A causa de qué? De la presencia de Dios en ese lugar. Lo que pasó en Cali fue muy interesante. Durante ese tiempo en que la iglesia se unió y hubo grandes reuniones de celebración en el Coliseo en Cali, en el estadio en Cali, los grandes capos de la droga cayeron, cayó todo el cartel de Cali, cayó un montón de cosas. El alcalde llamaba a la iglesia, adoren, sigan haciendo eso que están haciendo porque algo está pasando. Hemet, California, una industria tremenda de anfetaminas que había, cayó también porque 2 pastores se juntaron, le cayeron a Dios y empezaron a hacer esto. Y me queda ¿cuál? Cali, Kiambú, Kenia, fue lo mismo, la iglesia en Kenia, en Kiambú se unió, se dieron cuenta que había una bruja tremenda que era ahí está hablando una de las puertas que Alan Vincent menciona, personas que tienen un nivel de influencia espiritual muy grande en una ciudad, se dieron cuenta que había una bruja, oraron contra esa bruja, la bruja se convierte y la ciudad cambió. Entonces sí tenemos cosas que hacer, sí hay poder en esto, pero hay que ser conscientes de esto. Entonces el Señor asoció directamente la actitud de un pueblo hacia Dios con la condición de su pueblo y la tierra. Si nuestra oración es hacia Dios, eso va a reflejar la tierra nuestra. Pero si la mayoría de la oración es hacia otra cosa, eso va a reflejar la tierra donde estamos. Entonces, dicho de otra manera, la realidad de la vida de oración de una ciudad o de una nación se hace visible y evidente al observar lo que la rodea a esa ciudad o nación. Yo oí hablar del avivamiento argentino. En Argentina hubo un avivamiento muy fuerte en la parte de La Plata, hubo un avivamiento y yo, no sé en qué año fuimos, estábamos en la iglesia, estábamos encendidos y yo quiero ir a mirar el avivamiento argentino porque me hablaron de eso y llegué a Buenos Aires y dije, quiero congregarme un domingo y empecé a buscar iglesias. Habían 2. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Eso me sorprendió. Una era la de Claudio Fraser, un hombre muy y no encuentro una iglesia en el directorio de Buenos Aires, claro que fui a Buenos Aires. Pero yo soy muy observador y hice cosas y hago cosas a propósito. Me puse camisetas cristianas a propósito. Que les ponía, que decían Cristo y tal, y eso yo veía las reacciones de la gente. Y empecé a observar sitios, hechicería por aquí, aquello por aquí. Las librerías están llenas de todo. La cultura era así, dije, entonces dijo, el Estado, ¿están viendo Buenos Aires? Sí, están viendo, bueno, la realidad de una nación marca la realidad de la iglesia en una nación. Dios me habló así. Y eso dio lugar a una prédica que se llamó como en los días de Noé. Una palabra que compartí, porque eso es lo que pasa. O sea, la adoración de un pueblo hacia que adora eso se convierte en la realidad del pueblo. Y eso es lo que yo veía. Yo sentí algo raro, rechazo, una cosa rara, una atmósfera rara, claro.
permeados completamente por eso. Y así pasa. Entonces, lo que vemos es el resultado de lo que la gente adora. Puede que unos cuantos cristianos aquí en Miami adoremos al Señor, pero ¿cuántos adoran otras cosas? ¿Entiendes? Y eso no es lo que tú y yo hagamos, es lo que todo el mundo haga. Es como un ejemplo para explicar. La realidad de esa nación nos revela a qué o a quién está adorando. La realidad de una nación y una ciudad nos revela a qué o a quién se está adorando. Mira lo que dice el Salmo 115. Creo que lo hemos usado para otras cosas, pero mira lo interesante. Salmo 115, 3 al 8. Nuestro Dios que está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Eso lo hemos usado para otra cosa. Vamos a usarlo para una cosa apropiada aquí. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Hablan de ídolos, ¿no? Y cosas que se adoran. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero mira este versículo 8. Eso es una belleza. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Uno se hace semejante a lo que adora. ¿Te das cuenta? Lo que hay aquí. Tú te haces semejante a lo que adoras. Las ciudades se hacen semejante a lo que adoran. Solamente pensémoslo. Ahora vamos a lo que dice el Salmo, este otro Salmo. Mira qué lindo. Salmo 89, 15 y 16. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Por qué? Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, como está. Cuando uno adora a Dios, está delante del rostro de Dios, y cuando uno anda delante del rostro de Dios, lo que sucede es que somos transformados de gloria en gloria como por imagen conforme, ¿verdad? En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Ese es el resultado de adorar a Dios. Ahora, la palabra traducida aquí como aclamarte, es del hebreo teroau, significa también alarma, señal, alarma de guerra, clamor de guerra o de batalla, grito de júbilo. ¿De qué está hablando esto? Esta es una muy clara, esto deja muy clara la relación entre la adoración de un pueblo, es decir, el objeto de ella, el objeto de esa adoración y la forma de esa adoración, y la realidad de ese pueblo se corresponden una a la otra. Pues la concesión que un pueblo tiene de Dios y la adoración que tributa al Dios o Dios en el cual cree, afecta toda su manera de vivir. O sea, la adoración afecta los valores de esa comunidad, sus más profundas realidades, sus actitudes, etcétera, etcétera. Es decir, un pueblo es como su adoración es. Repito, un pueblo es, una comunidad, una ciudad, una nación, es como su adoración es. La realidad de una comunidad refleja que se está adorando realmente, en mayor cantidad, digamos, ¿no? Entonces, dime a quién adoras y te diré quién eres, o más bien cómo eres. ¿Saben por qué ciertas ciudades tienen ciertas características que no son muy bonitas? Unas sí, otras no. Por su adoración. Una buena pregunta. ¿Qué o a quién adora la ciudad de Miami? Sus gentes en su mayoría. ¿Cuáles serán sus ídolos? ¿Será posible que tú o yo, por estar aquí, estemos dando adoración a lo que Miami adora? Buena pregunta. ¿Adoramos sin darnos cuenta a los mismos ídolos, dioses, a pesar de ser cristianos? Ese es un buen tema para meditar, ¿no creen? Creo que valía la pena que revisáramos. Porque la adoración de un pueblo le da derecho legítimo sobre su vida y sobre todo su entorno a aquel o aquello a quien adora. Si yo adoro algo que no es Dios, le doy derecho a eso, a regir. Teniendo eso claro, podemos entender el porqué de muchas de nuestras realidades. La situación de nuestras ciudades y de nuestra nación son un reflejo de la adoración que en ellos hay. Hay ciertas ciudades donde uno va y lo que siente es salvaje. El ambiente es salvaje, ustedes lo saben. Cuando uno es cristiano es peor, un poquito más sensible. Uno dice, uy, está muy chévere, pero aquí hay algo que... Y no es que uno sea, a mí me gusta viajar, yo no soy religioso, ni me escondo, ni me molesta toda la música, no soy músico además. Entonces, no, yo no estoy hablando de eso, pero en medio de todo hay ciertos ambientes que uno percibe más allá de lo... Uno siente, hay algo aquí que ya se pasa. Y hay cosas que se pasan. Entonces, el problema de fondo es un problema de adoración. Todo hombre es un adorador por naturaleza. Siempre adora a algo o a alguien. Por tendencia, somos creados por Dios para adorar. Así que vamos a darle adoración a algo o a alguien. ¿Verdad? Creemos que la adoración es un asunto religioso y la verdad es que la vida religiosa de un pueblo, al igual que cualquier otro de los aspectos de este pueblo,
están afectados o impregnados directamente por la adoración que este pueblo da. Entonces, no es la religión lo que afecta a la adoración, es la adoración lo que afecta a la religión y todo lo demás. Entonces, muchas celebraciones, voy a avanzar un poquito más, muchas celebraciones familiares, regionales o nacionales, que uno encuentra folclóricas, en el fondo son expresiones de adoración que afectan las familias, las regiones, las naciones y ellas explican muchas de nuestras tristes realidades. Yo no sé cuántos son colombianos aquí, colombianos, no, bueno. Pero le voy a dar un ejemplo. Hablando de Colombia, ¿ustedes creen que es un asunto de adoración, por ejemplo, lo que sucede en la feria de Manizales, o en las de Cali, o en las ferias de Sogamoso cada año, cuando todas las... Y yo no es que sea un... ¿cómo se llama? Ecologista, ni conservacionista, ni nada de eso, pero esa mano de todos los que sacrifican, más allá de que no le guste, usted de acuerdo o no, ¿eso no es sangre? Son animales. Eso no es una fiesta, es un culto de adoración que se levanta vez tras vez con sacrificios de sangre. Y no estoy diciendo que la gente haga esas cosas premeditadamente o conscientemente y que la cultura española eso sea. Yo, de hecho, fui a muchas cosas de esas. O sea, la verdad, creo que en alguna medida todos hemos ido. Pero es una adoración que el diablo logra que se haga sin que la gente se dé cuenta, ni estoy diciendo que la gente que hace eso lo está haciendo conscientemente, ni planeado, no. Solamente es que el diablo se busca la manera. ¿O creen que es casualidad? Por ejemplo, en Colombia hay una ciudad que se llama Río Sucio, que tiene una celebración anual que se llama el Festival del Diablo, Carnaval del Diablo. Un festival dedicado al diablo bueno, que el sacerdote del pueblo bendice. Y así comienza ese carnaval. Y después me preguntan por qué pasa lo que pasa. Ahora, voy a otra más gruesa. ¿Ustedes creen que el asunto del aborto, que entre otras cosas se incrementa de forma dramática después y como consecuencia de fiestas o carnavales como el de New Orleans aquí, el de Miami, el de Barranquilla, Colombia, el de Río de Janeiro, que coincidencialmente se dan más o menos en la misma época del año? Es muy interesante. En la misma época del año, ¿es solamente un problema moral o social? No, es un asunto de adoración. Mire, nosotros pastoreamos en una ciudad que se llama Sogamoso muchos años, 12 años. Plantamos una congregación allí, varias congregaciones, una allí y dos cerca. Y después de esas fiestas hay muchos abortos, obviamente, pues el desorden y todo, pero es muy curioso porque en Sogamoso, antes de esta fiesta, que se llama la fiesta del sol y del acero, durante las cosechas, las tribus indígenas que habitaban allí, los chictas o muiscas, celebraban la mayor de las fiestas en honor del astro dios, el sol. Y en esas fiestas había chicha, que es licor hecho ahí, bueno, no sé cómo le digan en otros países, chicha es licor hecho de fruto, por ahí de piña, fíjense, exacto, artesanal. Todos los países tenemos una, de alguna cosa. Y no es que sepa mal, tampoco, pero lo que quiero decir es que pasa, ¿no? Lo curioso es eso. Entonces, durante estas fiestas originales, ellos tenían unos niños llamados moxas, que los criaban especialmente en el Templo del Sol allá, hasta donde iban ellos para traerlos a las tales fiestas, por ser considerados hijos del Sol. Después los ponían a conducir unas carretas, unas procesiones y mascaradas. Después eran terriblemente sacrificados, matados por el jefe indígena, mientras algunos indios cantaban y tocaban ciertos cánticos. Eso era la costumbre original de ese lugar. ¿Tendrá esto algo que ver? Pregunto, ¿no? Qué coincidencia. Con las famosas fiestas del sol y del acero, que coincidencialmente se celebran en el tiempo de la cosecha del maíz en esa región. Yo creo que sí tiene que ver. Entonces, ¿qué pasa? Las muertes, tanto en las fiestas como en los posteriores abortos, producto de las mismas, es un asunto de adoración, no es solamente un problema social. El diablo sigue teniendo lo mismo. Porque esos dioses, sabe que detrás de esos dioses paganos hay entidades espirituales demoníacas. Y lo consiguen igual. Lo que quiero decir es que ya hay más cosas, ¿no? Debajo de las columnas de ese templo del sol original que había allí, para sentar el templo espiritualmente, enterraban niños vivos y les daban con las columnas encima y los mataban ahí. Quedaban pactados con esa, que las chozas de los indígenas, hay un museo donde se reedificó el templo,
estaban igual plantadas, una columna central, había un sacrificio de un niño debajo. O sea, toda una cosa tremenda. Entonces, yo quiero darles algunas pinceladas al respecto aquí, porque al igual que antes de ir a Sogamoso hicimos una investigación espiritual de la zona, aquí también hicimos una y le voy a dar dos perlitas y con eso termino. Aquí hay dos lugares geográficos e históricos relacionados con los primitivos habitantes indígenas que habitaban la ciudad, que yo considero que son y siguen siendo centros de actividad espiritual demoníaca sobre la misma. Uno se llama el Círculo de Miami. Te lo voy a mostrar. Estaban removiendo una cosa para encontrar dónde construir y encontraron esto. Esto es en Brickell, tremenda zona aquí. Encontraron eso. Entonces, eso fue en 1988. Las obras para la construcción de un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad dejó al descubierto uno de los hallazgos más extraños de la arqueología contemporánea. Un enorme círculo de piedra de unos 13 metros de diámetro, horadado con un montón de hoyos, como pueden ver allí, que al día de hoy siguen siendo un misterio. Hay teorías que apuntan a que el círculo podría tener una lectura astronómica por la posición de los hoyos y la presunta forma de animales que tienen algunos de ellos, y que podrían hacer referencia a constelaciones. Pero la teoría con que más gente parece estar de acuerdo es la que convierte el círculo de piedra en la base para una construcción que bien podría haber sido un centro ceremonial o la vivienda de algún jefe local. Los agujeros habían servido para sustentar vigas de madera que protegían el edificio de las mareas. Carlos, no te cierres mucho sobre eso porque, bueno, finalmente, tras muchos años de disputa, mira, ahora ya está limpio ahí, ¿ve? Ya lo limpiaron ahí. Tras muchos años de disputa entre arqueólogos, activistas, conservacionalistas y el grupo inversor propietario de la finca, la ciudad de Miami decidió apostar por conservar el círculo y en la actualidad rinde homenaje a sus antiguos pobladores con un parque arqueológico citado en el mismo lugar que en su inauguración, miren aquí, esta fue la inauguración, fue bendecido con un ritual indígena. Una mujer indígena hizo un ritual allí. Como algunos deben saber, a su alrededor se han construido unos edificios de apartamentos muy elegantes y exclusivos. Nosotros tenemos una persona muy conocida que vive allí en uno de ellos, que además está un poco involucrada con ciertas cositas. Y en una ocasión nos contó muy animada que era tremendo ahí lo que había, que se hacían diversas actividades culturales, espirituales, etc. Entonces hoy, ese es el parque allá hoy, ¿ve? Ahí está. Aquí quedó el parquecito. Ese es uno. Uno más, y con eso termino, voy cerrando para que oremos. Tenemos acá el Pozo de los Misterios Antiguos. Esto que les voy a mostrar está apenas a 2 cuadras de Brickell. Es una pequeña casa de madera decorada con lienzos de colores, como pueden ver ahí, vibrantes y rodeada por árboles de mango, plantas florales. Se conserva humildemente como una base natural en medio del tráfico de esas megaconstrucciones que hay ahí. Se trata del Pozo de los Antiguos Misterios, como un hombre de 65 años llamado Ismael Bermúdez, ahí está, o por su nombre nativo, Águila Dorada, bautizó la propiedad que ha estado excavando por casi medio siglo y en donde se han encontrado desde artefactos rituales de culturas precoloniales, ¿verdad? Voy a leerlo aquí textualmente, hasta lo que él llama fósiles de humanoides, materiales prehistóricos y la fuente de la eterna juventud. Ahí está. Esto es un manantial natural de agua. Curioso, este hombre nació en Colombia. Este hombre nació en Colombia, pero su padre, un militar estadounidense descendiente de las tribus Navajo, y le había enseñado desde muy pequeño a aferrarse a sus raíces nativoamericanas. O sea que hay una combinación interesante ahí. De todas sus memorias, habla orgulloso sobre el día en que su maestra de 6º grado de la escuela Brickell, Southside Elementary, a la que asistía junto con los niños blancos, como él los llama, lo eligió entre todos sus compañeros para encontrar una de las fuentes de agua que nutrió a los antiguos Tequesta antes de que estos escaparan de los europeos durante la colonización. Ismael, que para entonces tenía 12 años, comenzó a excavar en el patio trasero de su casa, a causa de lo cual sus compañeros decían que estaba loco, sin saber que esta labor lo llevaría al resto de la vida.
una anciana comanche llamada Kini, de más de 90 años, se encargó de compartir con Ismael la historia de sus antepasados, mientras éste avanzaba en sus investigaciones, guiándole por las tradiciones milenarias que revestían cada artefacto encontrado por el joven explorador. Le dijo que debía buscar el árbol antiguo que estaba bajo su casa y que ahí encontraría la fuente de agua sagrada. Efectivamente, después de 13 años de excavación, bajo el suelo de su vivienda, Ismael descubrió el tronco gigantesco de un árbol de ciprés que junto a una chimenea construida a finales del siglo XIX. ¿19? Sí. Dejaban claro que en la propiedad se resguardaban cientos de años de historia. Sin embargo, el manantial de agua pura sería descubierto por Ismael poco después de cumplir 19 años, a unos cuantos metros de la casa, junto a un árbol de mango. En todo caso, a través de los años, cientos de personas han llegado a la casa de Ismael en búsqueda de un espacio sagrado para prácticas rituales, espirituales o reuniones indígenas. Entonces, como lo vimos en el Salmo 115, del 4 al 8, hay un matrimonio, una relación directa entre la vida de un pueblo y la adoración de ese pueblo. Entonces, para cerrar les digo, olviden de que estamos hablando de adoración, es un asunto de domingo por la mañana. Adoración es un asunto cotidiano. Entonces, si esto es así, la adoración correcta tiene una poderosa influencia en nuestro entorno. Y cuando adoramos a Dios, se convierte en una manera de soltar la operación real del Dios verdadero en medio de nuestras realidades, no solo individuales, sino las de nuestra ciudad, las de nuestra nación. Quiero que miremos un par de textos más. Perdón, antes de terminar, Jaime, tranquilo. Si quieres, puedes ir ahí. Este par de textos. Mire lo que dice este Salmo, Salmo 132, 13 al 18. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esta es para siempre el lugar de mi reposo, está hablando Dios. Aquí habitaré porque le he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Esto es muy importante lo que sigue. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Allí haré retoñar el poder de David. Miren lo que Dios ha prometido hacer acerca de la adoración, ¿verdad? Dice que primero, en respuesta a su adoración, dice que a sus pobres saciaré de pan. Sión es la iglesia, Sión es el lugar de adoración, Sión es el monte donde David levantó el tabernáculo de David. En ese lugar, en un lugar de adoración, viene provisión, saciará de pan. ¿De qué habla? El pan en la Biblia es tipo de la palabra de Dios. Primero, donde hay adoración, Dios va a hacer brotar palabra fresca. Revelación. No la letra ahí de la Biblia del versículo, no. Revelación de la palabra. Eso es pan en la palabra. Pero dice otra cosa más fuerte. Allí haré retoñar, ¿qué? El poder de David. ¿Qué es esto? El poder para enfrentar gigantes espirituales. Ustedes saben que solo David y sus descendientes pudieron derrotar a Goliat y sus gigantes. Solo David y sus descendientes. Entonces, el poder para enfrentar y vencer gigantes espirituales para nosotros viene como resultado para aquellos que habitan en Sión, el lugar de la presencia, un lugar de alabanza y de adoración genuina. Y por último, este texto, cierro con este, miren lo que dice este. Miren lo que dice aquí de la adoración. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Esto es un panorama de gente adorando. De cristianos, de creyentes, adorando a Dios. Pero ¿qué sigue? Exalten a Dios con sus gargantas, y aquí viene lo bueno, y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Qué vemos aquí? Que cuando adoramos,
El Señor se levanta como poderoso guerrero en respuesta a nuestra alabanza y adoración, ejecutando venganza y castigo entre los pueblos, a prisioneros, reyes con grillos y a nobles con cadenas de hierro. ¿A qué se refiere? Atando principados y potestades, ejecutando el juicio sobre ellos decretado. Nuestra adoración es guerra espiritual, la mejor de todas. Porque el que hace guerra, ¿sabes quién es? Él mismo. Cuando levantamos el nombre del Señor, Él es quien pelea. Es quien pelea. Entonces, en la mayoría de los libros, Él pelea por nosotros, no hay nada más tremendo. En la mayoría de los libros que hablan de tomar las ciudades no se habla de adoración, pero la van a tener que meter en alguna parte. Una profeta que nosotros conocemos, que conocimos hace muchos años, Cindy Jacob, nos costó acerca de una ciudad aquí en los Estados Unidos, que había un cierto lugar que era imposible de penetrar por la policía. No podían entrar. Llamaron a una iglesia cristiana para pedirles ayuda. Y la iglesia comenzó a ayudarles. ¿Sabes qué hizo esta iglesia? Empezaban a levantar tiempos de adoración en medio de este lugar. ¿Qué pasó? Se limpió el lugar muchísimo. Yo no sé cómo esté ahora, pero pasó. Y cada vez que tenían problemas, alguien en la ciudad decía, llámenlos para limpiar la zona. Y llamaban a la iglesia solamente a levantar adoración en ese lugar. Así que la adoración no es una práctica, es un poder que se desata. Vamos a orar. O si no, el diablo no sería tan estúpido para buscar adoración de la gente. Aunque la gente no tenga la menor idea de lo que está haciendo al participar de ciertas cosas. El diablo logra adoración de la gente sin que se den cuenta. Mira, si se atrevió a pedirle al Hijo de Dios, a Jesús descaradamente, que le adorara, y que si le adoraba le iba a dar naciones en respuesta, ¿por qué no va a hacer eso con la gente de forma mucho más sutil y camuflada en cosas cotidianas? Pregunta, ¿a qué le estamos dando adoración? ¿Qué está adorando la gente? ¿Qué estamos adorando incluso nosotros? Sin darnos cuenta, no estoy diciendo que hacemos nada por el estilo. Vamos a darle gracias a Dios y terminamos aquí. Este es un tema mucho más amplio de lo que es Bozado. Esto es digamos como un barrido, pero es para ver herramientas que tenemos que pueden ser parte de la respuesta. Ahora, la adoración más profunda es nuestra obediencia a Dios en lo cotidiano. Si tú y yo caminamos en principios, somos una bomba y un arma de guerra viviente para Dios. Solamente haciendo eso, caminando en integridad. Padre, gracias. Yo te quiero dar gracias por ser parte de tu iglesia, que a veces suena como algo, no lo digo por tamaño, en general suena como algo pequeño, como si luce hasta impotente frente a todo lo que pasa, pareciera así, pero no es así. Tú nos has dado la autoridad para hacer cosas en el cielo y en la tierra. Y oro por la iglesia en Miami, la ciudad de Miami. Levanto la iglesia de esta ciudad. Yo te pido, Señor, que tú, en tu infinito poder y gracia y favor, levantes el entendimiento de tu iglesia en esta ciudad, que es la que nos has permitido tener, y que tú seas juntando los generales de la ciudad, que seas juntando las cabezas espirituales que tú vas a usar para convocar, para unir todos los siervos y hombres y mujeres de Dios, no solo los pastores, el pueblo, tu pueblo aquí. Porque esto no es un asunto de ministros solamente de los 5 ministerios. Este es el tiempo de la iglesia, es el pueblo de Dios, son tus hijos los que deben hacer la obra del ministerio. Así que yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos deje ver con ojos espirituales, que aún hay muchas respuestas que tenemos. Y esta es una primera respuesta que creo que es la elemental, porque tú dijiste claramente, en lo que le dijiste a Jesús, a Satanás, fue tremendo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hablamos de un servicio que parte de la adoración, un servicio que parte de tu presencia. Así que yo te pido que cada uno de los hermanos que estamos aquí, Padre, independientemente de lo pequeños que nos sintamos o que pensemos que no tenemos nada que hacer, no, el solo hecho de ser tus hijos y ser portadores de tu presencia y tu gloria nos hace sal y luz en las naciones y en el lugar donde estemos. Yo te oro por cada ama de casa en este lugar, por cada cabeza de familia, cada varón que
cabeza de su casa, cada estudiante, cada persona que en el lugar que esté, Padre. La realidad de tu vida en cada uno de nosotros es evidente. Yo te pido que esa realidad se manifieste. Esa presencia tuya en cada uno empieza a cambiar entorno, Señor. No importa que sea una pequeña semilla, pero tu palabra es clara en que un poco de levadura leuda toda la masa. Que podamos ser levadura, que podamos ser sal y luz de manera sencilla, sin aspavientos, sin religiosidades, sin sabiduría. Danos la sabiduría y la gracia para hacer, para mostrarte a ti, y de esa manera empezar a hacer lo que nos corresponde para cambiar entornos. Bendecimos esta ciudad, bendecimos esta nación. Creemos que tú no has terminado. Creemos que a pesar de lo que vemos, tu poder es mayor y tu gracia es mayor. Y como dice el Salmo esto antes el Salmo que habla de que tú le entregaste las naciones a Jesús, tú dices, el Señor se reirá de ellos. A pesar de lo que vemos, tú te ríes de ellos. Con aquellos que están diciendo, quitemos al Hijo, quitémoslo de nuestras vidas. No se puede quitar. Tal vez se pretende quitarlo de las conciencias para poder hacer cosas sin sentirse mal, pero es imposible. Tú sigues siendo rey, y de una u otra forma todos estaremos en tu presencia un día dando cuenta de nuestras obras. Para tus hijos solamente serán nuestras obras las que pasen por el tribunal de las obras, pero quienes no te conocen tendrán que enfrentar otro tipo de juicio. No somos nosotros quienes decidimos quién va a tu presencia, quién no, pero sí haznos canales de bendición para que otros puedan ver tu luz, que podamos bendecir a todas las personas, siendo tus manos y tus pies. Te doy gracias, bendice nuestro entrar, nuestro salir, danos una semana preciosa y guarda nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor.